6:10 de la tarde en la Argentina y estamos en contacto con Carolina Moroso, que está en Ucrania en este momento. ¿Cómo te va, Caro? Buenas noches para vos. Hola, Caro. Buenas noches. Buenas noches, Fede. Buenas noches, Nuria. Y hay información de todo tipo, pero vamos a hablar de lo que ha publicado recientemente el Washington Post de fuentes norteamericanas, importantes fuentes, por supuesto, que suman datos a esta escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, diciendo que algunos oficiales norteamericanos, funcionarios norteamericanos, sostienen que Rusia ha acudido a China para pedir equipamiento militar. También las noticias en los últimos días apuntaban a un pedido expreso de Rusia de colaboración por parte de China para paliar el efecto de las durísimas sanciones, los efectos económicos y financieros, ¿no? Principalmente de aislamiento que producen en Rusia las sanciones de Occidente. Por supuesto, funcionarios norteamericanos han dicho que esto, en caso de darse esta colaboración, no sería libre de consecuencias, ¿no? Pero aquí tenemos otro actor mayúsculo en el tablero geopolítico y esta es la información de esta hora, según publica el Washington Post, con fuentes que no revela, pero que tienen información sobre posibles acercamientos o negociaciones, diálogos entre Rusia y China en torno a la posibilidad de recibir equipamiento militar. Caro, ¿vos te acordás que hace unos días, una semana debe ser, cuando se hablaba de la posibilidad de que Polonia diera aviones a Ucrania para que usara y que Estados Unidos le repondría a Polonia los aviones, que hubo una advertencia rusa diciendo que si eso sucedía iban a considerar a Polonia como un país beligerante? Sí. En este caso podría suceder lo mismo, pero en espejo. Involucrado, claro. Bueno, es difícil pensar que así sea, sobre todo porque estamos hablando en este caso de, una megapotencia, ¿no? En el caso de China, y China se ha mantenido muy al margen, más allá de que es un jugador en el tablero geopolítico y sin dudas no es ajeno a lo que está sucediendo. Pero, digamos, me parece que en este caso también lo que está sucediendo es que frente a tal aislamiento también al Kremlin le quedan pocas opciones de lazos con la comunidad internacional. Y déjame decirte que lo que ha sucedido en el día de hoy en las cercanías de esta ciudad donde estamos ahora y donde por supuesto estamos ya entrado en el toque de queda, lo que ha sucedido en el día de hoy, atención, porque es un mensaje también en términos geopolíticos, además de ser, por supuesto, una masacre en términos de vidas humanas. Recordemos que en la madrugada de hoy amanecíamos con la noticia de un ataque a una base en las cercanías de la ciudad occidental del Lviv, y te diría muy cerca del borde, ¿no? Yo mencionaba esta expresión que utilizaban muchos analistas al hablar sobre la posibilidad de atacar sobre el occidente, y decían dudar de que Putin se atreviera a tanto y a jugar tan cerca, a jugar en el tablero bélico tan cerca del alambrado, ¿no? Y de esta frontera que no solamente implica, por supuesto, una cercanía con Polonia, sino por la cercanía con Polonia también una cercanía muy peligrosa en un ataque a un país miembro de la OTAN, con todo lo que esto implica como mensaje. Ha sido atacada esta base, ha dejado un saldo de 35 muertos el ataque y más de 130 heridos, según la información que se conoce hasta ahora. Por supuesto, el miedo está, de alguna manera atravesando también a la franja occidental del país, porque todos estos últimos días han sido días de máxima alerta. Nosotros hemos recorrido el corredor del oeste para desplazarnos hacia el este justamente y hacia el noreste puntualmente. Nosotros estuvimos en la ciudad de Rivne, muy cerca de Lutsk, donde también se ha perpetrado un ataque. Y bueno, luego nos desplazamos nosotros hacia el centro, más cerca de la ciudad de Kiev, a unos 150 kilómetros de Kiev, en la ciudad de Zhytomyr, básicamente una ciudad fantasma con una escuela destruida, un edificio residencial destruido por un ataque, una ciudad que ha sido blanco de muchísimas hostilidades y muchísima violencia, y que realmente es la postal de una ciudad fantasma, y a medida que por supuesto uno se acerca al anillo que circunda a la capital Kiev, las postales análogas son más y más frecuentes, ¿no? Según los reportes que tenemos, nosotros llegamos dentro de la zona roja hasta Zhytomyr, pero lo que nos llamó la atención en los últimos días es que recorriendo las rutas
y saliendo del corredor oeste nos damos cuenta de que se han incrementado los retenes, los controles, la militarización, la cantidad de civiles que han tomado las armas y que están cuidando las calles y los ingresos a sus ciudades, porque, repito esto, nadie se siente a salvo en territorio ucraniano, sobre todo entendiendo que la estrategia de Vladimir Putin puede impactar en cualquier punto de este país ahora. Claro. No, dale, Nuria. No, porque digo, con esto de nosotros te escuchábamos todos estos días hablar del Lviv como la capital de la resistencia, ¿no? Donde ese lugar en donde aquellas personas que lograban escapar de Kiev o de la zona sur-este de Ucrania llegaban a esa parte a sentirse seguros. Ahora la sensación que da, por lo menos desde acá, no sé, decinos vos que estás ahí, es que ya no tenés demasiado lugar ni a donde estar seguro ni por dónde poder escapar tampoco. Mirá, esa seguridad siempre fue relativa, porque esta ciudad se vino preparando para lo peor progresivamente y lo hemos mostrado nosotros en la pantalla de TN, ¿no? Gente desde dedicándose a proteger el acervo cultural, el capital cultural que tiene esta ciudad, que por cierto es muy valioso también en términos históricos y en términos de la identidad, este es un factor importante. En las zonas aledañas del Lviv había gente desde haciendo molotov en los galpones hasta armando redes logísticas para enviar ayuda humanitaria a las partes más golpeadas del país, pero también ayuda a la resistencia y a los soldados que están, por supuesto, en la primera línea. Y déjame decirte que lo que vemos es además una creciente preocupación, primero porque hay muchos reportes de objetivos civiles atacados, lo cual ha generado, por ejemplo, que nos encontráramos nosotros días atrás con una postal de una maternidad que tiene montada una maternidad paralela en una suerte de sótano donde guardaban equipamiento y donde hoy tienen que pensar que pueden llegar a tener que resguardar a madres que ya están huyendo del horror. Vienen a dar a luz, en muchísimos casos se trata de partos prematuros y situaciones muy extremas aquí a Lviv, pero muchos de ellos también quieren seguir camino porque sienten que estarán a salvo una vez que crucen la frontera, ¿no? Estamos hablando ya de 2.700.000 personas desplazadas, 2.700.000 personas que por supuesto son testimonio vivo de un drama, pero que también dan cuenta de los que quedan atrás. De los que quedan atrás y de la incertidumbre por el futuro de los que quedan atrás, defendiendo las ciudades, defendiendo los pueblos. Realmente es una situación muy, muy dramática y además muy acelerada en el crecimiento del drama y de la catástrofe, ¿no? Muy, muy acelerada en cuanto a que en pocos días se agrava enormemente. Entonces la capacidad de las ciudades o de una ciudad como esta, como el Lviv, de recibir todo eso y de canalizar todas esas necesidades, obviamente se ve limitada rápidamente a partir de que este crecimiento es tan pero tan pronunciado, ¿no? Caro, vos venimos hablando desde el comienzo de que todos, creían que esto iba a ser breve, ¿no? Comenzando por Rusia, ya estamos en día 17, 18, no hay ninguna luz al final del túnel, Rusia está como cada vez más embravecida, y parte de lo que hoy conversábamos más temprano con analistas internacionales es a ver si vos tenés algún eco allá de todo esto. Una posibilidad a futuro, no sé a cuánto, de que haya dos Ucranias, una Ucrania del este y una del oeste. ¿Eso se habla ahí también? Bueno, se habla sin dudas de esa posibilidad o al menos de esa ambición por parte de Rusia. Pero también lo que dicen, mira, nosotros hace algunos días, quizás ustedes la han visto porque ha tenido como bastante eco, ¿no? La charla que tuvimos con una persona, el jefe adjunto del despacho de Volodymyr Zelensky, Igor Shovka, nos decía, le preguntábamos puntualmente sobre lo no negociable para Ucrania y él lo que decía es, este gobierno no va a capitular, Ucrania no va a capitular y no vamos a ceder territorio. Y esta parece ser la posición también de la resistencia y de las bases. Porque hay que decir que, sin duda, Zelensky tiene una posición muy clara, muy categórica ante el mundo, pero esto es también un resultado de lo que las bases y las comunidades y las ciudades, al menos en lo que hemos recorrido nosotros, están exigiendo, pidiendo y también demostrando ellos mismos, ¿no? Claro. Por otro lado, también está lo objetivo, que es el alcance que ha tenido esta avanzada y las posibilidades reales de resistencia. Pero claro, al haber sorprendido al mundo, porque había muchos que pensaban que iban a ser apenas un puñado de días
y esto iba a terminar de dirimirse ante un jugador tan importante y un gigante en términos de poderío bélico como es Rusia frente a Ucrania, al haber sorprendido al mundo, sienten que el espíritu de la resistencia y esos lazos, ese tejido comunitario que ha sostenido a la resistencia en Ucrania puede ser mucho más fuerte de lo que se pensaba, ¿no? E incluso te diría que los ataques a los objetivos civiles han hecho crecer la furia y también la determinación por resistir incluso pagando el costo de la propia vida, porque esto lo vemos en las ciudades más pequeñas, se ve muy claramente esto. Esta es nuestra tierra, te dicen. Y de chicos que también cruzan la frontera solos, ¿no? De padres que muchas veces prefieren quedarse cuidando su país, su tierra, su casa, y dejan que los hijos crucen solos, que pensándolo es una locura, ¿no? Pero digo, es tan fuerte este patriotismo y esta necesidad que quizás que sienten ellos de cuidar eso que es suyo. Sí, absolutamente. Bueno, es muy, muy terrible esas postales y esa información, por supuesto que es desoladora, sobre todo porque también conocemos las hostilidades a las que se pueden enfrentar, porque hemos estado de un lado y de otro y hemos cruzado 2 veces esa frontera y la verdad es que también hay que decir que cuando una crisis humanitaria tiene esta dimensión y cuando hay tanta desesperación y por supuesto tanto sufrimiento humano, también vienen de la mano los negocios, los crímenes, sí, ¿no? Las redes criminales que hacen exactamente, que hacen de la desesperación su propio negocio, ¿no? Su propio negocio abyecto y perverso, ¿no? Pero sucede, y sucede bueno, de en hecho, las grandes crisis humanitarias, en los grandes éxodos donde por supuesto se juega mucho la desesperación, ¿no? Mientras, bueno, ustedes estaban en el VIP, pero de hecho hay amigos cronistas que están en la frontera con Polonia. La policía tuvo que detener a 2 personas justamente involucradas en estas redes de tráfico de personas que entraban como voluntarios. Lo cierto es que es una locura, digo, esto ya de pensar que hasta estás desconfiando de los propios voluntarios que en muchísimos casos lo hacen de manera totalmente genuina y sin pedir nada a cambio, de gente que viaja por Europa en su propia camioneta para tratar de ayudar a los migrantes. Una locura. Sí, es una locura absolutamente y además también te explica por qué lo que ves mucho aquí es la desconfianza en lo extraño, claro, en lo foráneo. Y esa desconfianza se explica por 2 factores. Primero, aquí dentro de Ucrania le tienen muchísimo miedo a los infiltrados, a la infiltración, a alguien que pueda trabajar haciendo algún tipo de inteligencia o que quiera llevar adelante alguna forma de sabotaje o recabar información sobre cómo se están organizando las comunidades. También aquí rige la ley marcial, con lo cual, por ejemplo, para el registro periodístico hay muchas limitaciones en lo que se puede mostrar y lo que no. Pero más allá de eso, también está, por supuesto, este miedo que tiene que ver con altas concentraciones de gente, muchísimas mujeres solas con niños, muchísimos adultos mayores, gente en situación de extrema vulnerabilidad, que por supuesto está en medio de este caos que también se genera en algunos puntos a merced de lo peor, ¿no? Sí. Y por supuesto que estremece pensar que haya gente capaz de perpetrar algo tan horrible, pero la verdad es que sucede. Y en las grandes crisis humanitarias se ve esto casi como una de las caras más oscuras, ¿no? de estos procesos. Hay que recordar también que esta es la crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para tomar dimensión de lo que está sucediendo y de lo que la tragedia de Ucrania está significando, ¿no? En términos de la crisis migratoria y de desplazamiento, ¿no? Carol, ya que hablabas de todos estos temas de las partes oscuras, ¿ya hay en Ucrania un mercado negro con el que ustedes se hayan cruzado de algo puntual? ¿Te cruzaste con cosas que son ya de mercado negro en Ucrania? Mira, por el momento nosotros no lo vimos, pero bueno, sí, obviamente seguimos de cerca las advertencias que tienen que ver con la posibilidad de que emerjan estas redes paralelas. Y también es cierto que cuando estás aquí, la desesperación de la gente por salir
La desesperación, además, en medio de estados emocionales perfectamente entendibles en este contexto de trauma absoluto, ¿no? Sí, claro. De trauma absoluto. Y la situación de desprotección en la que está la gente. Mucha de esta gente salió con mochilas, incluso bolsas, con lo que pudieron cargar, generalmente abrigo, en muchos casos. Al costado de la ruta, cuando vos haces ese peregrinar, a nosotros nos tocó caminar kilómetros con los refugiados que intentaban dejar Ucrania. Después, cuando volvimos, vimos que ese peregrinar crecía, ¿no? Y cuando vos vas caminando al lado de ellos, ves al costado de la ruta pilas y pilas de ropa, cochecitos de bebé, cosas dentro de esos Descarte. imprescindibles que pudieron sacar de sus casas, en algunos casos destruidas por los ataques, cosas que van resignando para poder seguir camino. Imagínate cómo llegan del otro lado. Imagínate en qué situación llegan. Por supuesto que nos hemos encontrado también con el lado luminoso, humano e inspirador, que tiene que ver con muchísimos voluntarios, con particulares que han abierto sus casas, con gente que ofrece medicamentos para un diabético, una casa para albergar a una mujer con hijos, lo que sea. Eso también está. Pero claro, esta situación de extrema vulnerabilidad, y además de destierro absoluto, con la preocupación y la angustia de saber que quedó atrás alguien amado, sino varias personas queridas que pueden haber quedado atrás, porque la evacuación también es muy limitada en algunas ciudades. Es importante entender que hay ciudades donde las personas están siendo rehenes de los ataques. Digo, la situación en la ciudad de Mariupol, por ejemplo, es, y lo hablábamos con este funcionario que les comentaba, con Shopka, y también con otras personas, incluso con personas que están allí o que tienen familia allí, que están tratando de evacuarlas. La situación es catastrófica. Ese es el calificativo. Absolutamente catastrófica, sin acceso al agua, sin acceso a energía, sin acceso a alimentos, sin acceso a medicamentos y además rehenes. Y además rehenes por lo que sucedió con la promesa incumplida de los corredores humanitarios, ¿no? Claro. Caro, vos estuviste trabajando en Jitomir, donde hubo un ataque a una escuela. Vamos a ver el informe que prepararon acá con el material que enviaron ustedes, los corresponsales desde allá. ¿Querés contarnos en 2 líneas de qué se trató eso? Bueno, nos encontramos frente a una ciudad casi fantasma, ¿no? Mayormente veíamos hombres en las calles, hombres dispuestos, por supuesto, a defender su ciudad. Esta ha sido una ciudad blanco de muchos ataques en los últimos días, de varios ataques y por supuesto, de sirenas constantes y amenazas latentes. Es una ciudad que queda más o menos a 1 hora y media de Kiev, de la capital. Por esto que les contaba de la lógica del anillo para ir cercando Kiev con asedios constantes, también los ataques llegaron a esta ciudad, y además de estar en la escuela donde días atrás Gonzalo Báñez hacía el registro de lo que dejó ese ataque a una escuela de Jitomir, estuvimos en un edificio residencial básicamente partido al medio. Ustedes van a ver, la imagen es muy, muy impactante, por un explosivo, con todo lo que eso deja, ¿no? Porque alrededor es solo restos de lo que allí habitaba, ¿no? De las casas, de los juguetes, de la gente, de sus libros, y escombros. Y por supuesto el olor rancio que queda de la pólvora, los cables quemados y el silencio abrumador de una ciudad devastada, ¿no? Estamos en Jitomir. Nos fuimos hacia el este desde Rivne en dirección a la capital Kiev. Jitomir es otra de las ciudades asignadas por la destrucción y por los ataques. Es una ciudad en la que el silencio es absolutamente abrumador. En la calle se ven mayormente hombres caminando, muchísima gente ha dejado el lugar, los edificios están tapiados. En este lugar reina el miedo y la amenaza latente, con sirenas que suenan varias veces al día y que en el silencio parecen más estruendosas.
impactante ver al alcance destructivo que tuvo ese ataque. Se llevó adelante aquí, en esta escuela de Jitomir. Y acá un cuaderno con hojas escritas. Cuadernos por todos lados, libros. Restos de lo que sucedía aquí hace algunos días y que aparece absolutamente arrasado por la violencia y por la destrucción. Esta ciudad parece cada vez más vacía con el correr de las horas. Quedan mayormente los hombres. Una ciudad marcada por los ataques, por el asedio, por el miedo y por supuesto por la desolación que deja el terror. Qué fuerte Veíamos- esa imagen, ¿no? Sí, el Digo, informe Caro es la devastación total, ¿no? Sí. De encontrar, no es un basural, hay cosas que servían hasta hace horas ahí. Sí. Y supongo, a ver, te lo voy a preguntar así, Caro, vos pusiste los pies ahí, si es el momento en el que realmente te das cuenta y si esto me pasara a mí, ¿no? Sí, absolutamente, y también te pones a pensar en los niños, ¿no? Mira, justo cuando estábamos saliendo en esta suerte de ciudad fantasma, aparecieron como de la nada dos chiquitos que se acercaron, bueno, hablaban en ucraniano, no entendíamos lo que querían decirnos, pero eran muy, muy chiquitos. Y siempre, porque el llanto de los niños en general ha sido una suerte de telón de fondo horrible, muy inquietante, durante buena parte de la cobertura y de los días que llevamos allí. Y siempre me pregunto, y cuando veía a esos niños me preguntaba cómo alguien les explica que esto fue perpetrado contra una escuela donde se enseña, donde se aprende, donde se escribe, donde se juega, donde se ensayan ideas para quizás un mundo un poco mejor. Es absolutamente absurdo y horroroso, ¿no? Y eso te aparece todo el tiempo. De alguna manera, Ucrania te actualiza eso, que todo esto que vemos y que registramos y que hablamos y que contamos con datos y que a veces parecen crónicas frías, en realidad tienen rostros. Tienen rostros y tienen vidas, y tienen familias, Sí. y tienen almas rotas y traumadas para siempre por esto. Y también pensaba qué difícil es el después, ¿no? De todas esas personas que se fueron refugiadas, con la incertidumbre de no saber hasta cuándo, de en algunos casos querer volver a su ciudad y no saber después Si va a estar tu hasta casa ahí o cuándo. no. Claro, y con qué te encontrás, ¿no? Absolutamente. Mirá, nosotros esta pregunta que hacías recién, si va a estar tu casa allí o no, eso, por ejemplo, es una pregunta que se hacen mucho las personas con las que hemos hablado, desplazadas ya a este lado del país. Recuerdo, hace algunos días entrevistábamos en un estadio que ahora funciona como un centro en el que reúnen a muchos desplazados para luego trasladarlos a distintos puntos, ya no solo del VIP, sino de la provincia del VIP, porque están teniendo que trasladar a la gente a las zonas aledañas de la ciudad, porque la ciudad está al máximo de su capacidad en términos de alojamiento y también de capacidad de refugio, que hay que contemplar todo, ¿no? En este contexto. Y bueno, y esta chica que es de Irpin nos decía entre lágrimas, primero que había escuchado el tranvía un poco más fuerte mientras pasaba una noche aquí en el VIP y que se había levantado temblando. Y decía, Irpin es una ciudad sumamente golpeada por los ataques, de hecho es la ciudad donde se reportó la muerte del periodista norteamericano en el día de hoy. Y una de las cosas que nos decía es, yo no sé cómo está mi familia, yo no sé cómo está mi casa, no sé si sigue estando mi casa. Con todo lo que la casa significa, ¿no? Más allá de lo concreto, digamos, con todo lo que una casa significa para la identidad de una persona también y para los afectos y para la pertenencia de una persona. Y ella solo había viajado con su gatito y la verdad es que se la veía temblorosa, tenía 25 años, realmente una chica muy joven. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué será de sus próximos días?
planeaba irse a Polonia, a Varsovia, pero ¿y después qué? Un refugio por unos días, sin dudas, contando con la colaboración de muchas organizaciones que están trabajando y demás, pero ¿y después qué? ¿Cómo se elabora lo que pasó y cómo se construye una vida posible de ahí en adelante? Caro, Es vos una pregunta estás, sin respuesta, al menos para mí. vos estás haciendo desde hace muchos días un excelente reporte periodístico de allí. Ahora, sin embargo, todo esto que nos acabas de contar, todo lo que veíamos en el informe, ¿a qué te están enfrentando en lo personal, en lo humano tuyo ahí? Y son muchas cosas al mismo tiempo. Hay momentos, como pasan muchos días, de repente hay cosas que empezás a incorporar, ¿no? Como parte de estar aquí, ¿no? El estado de alerta, por ejemplo, que es bastante extenuante, ¿no? Porque las sirenas que suenan en algunas ciudades varias veces al día, en Rivne ayer cuando estábamos en horas de la madrugada, esa cosa extenuante o asfixiante también te toma por momentos, pero la sensación que tenés es que nada de lo que hagas o que digas le alcanza o está haciendo siquiera algo. Digamos, te sentís muy insuficiente en cualquier esfuerzo para contar el sufrimiento de esta gente y también para ayudar en algo. Una tragedia de esta magnitud no me cuesta entender que esté sucediendo en el mundo después de que la humanidad pasó tantas cosas. No me quiero poner ni muy filosófica ni nada, porque además no tengo ni autoridad ni intelecto para hacerlo. Pero es eso, es enfrentarte a lo absurdo y enfrentarte obviamente a tus propios miedos también. Una cobertura de estas características tiene mucho de eso. Pero es inevitable. Pero es esencialmente enfrentarte a eso, a querer abrazar todo ese dolor humano, tratar de contener, sentir que es insuficiente, sentir al mismo tiempo que no querés invadirlos, que no querés de ninguna manera que se sientan avasallados o que se sientan vulnerados, que sí, es un ejercicio difícil, delicado. Por momentos, además, estás en esos lugares que es como si alguien te aspirara el alma, ¿viste? Son lugares que te dejan casi como un espectro, ¿viste? Por momentos vos caminás frente a semejante devastación y sentís que como si fueras un fantasma, ¿no? Porque hay tanta destrucción y tanto vacío de vida y tanto absurdo que es como si hubiera una parte de tu alma que estuviera ausente, no sé. Me sale contestártelo así, pero no sé, creo que me voy a dar cuenta en un tiempo. Porque yo te cuento algo, Fe. Ayer Gustavo le hizo más o menos una pregunta similar a Caro. Caro no prefiere, no le gusta demasiado hablar de sus sentimientos en estos casos. Por eso es que es un poco reacia. Pero todos sabemos, digo, es inevitable que estas cosas te atraviesen. Y seguramente, no solamente vos, sino también los chicos que te acompañan, como también Nelson Castro, que se sumó ahora con Manu Jove. Digo, es inevitable que en algún momento te largues a llorar, digo, y es totalmente humano y hasta a veces necesario, ¿no? Digo, entiendo que no lo quieras hacer en cámara, expresar tus sentimientos, digo, pero inevitablemente estas cosas te atraviesan y te marcan. Sí, seguro. O sea, yo creo que es una experiencia, hoy lo decía, lo comentábamos en un registro que hacíamos, es una experiencia transformadora, creo que de todas las maneras posibles, y una experiencia que uno agradece, pero que también te implica un salto de grandeza, ¿no? Como que tenés que aprender a ser mejor ser humano de golpe, ¿viste? Sí. Sí.
Es muy difícil. Caro, ojalá que descanses un poco. Me quedo de todo lo que contaste con ese estado de alerta permanente, donde me imagino que además se duerme mal. ¿Cómo no vas a dormir mal? Obvio. Estás esperando escuchar una Con sirena. suerte se duerme un rato. Sí. Ojalá que descansen Sí. un poquito. Un beso grande para vos, tu productor y todo el equipo, Rodrigo, el Toto, todo el equipo que están haciendo un Gonza Báñez, un Manu gran trabajo. Jove. ¿eh? Un abrazo enorme para todos. Excelente laburo. Gonza Báñez, Manu Jove, Nelson Castro, Toto Osvaldo Berizo. Toto Berizo y Rodrigo Sánchez Miguel. Beso para ustedes, chicos. Que Un abrazo descansen enorme. un poco. Gracias, chicos. Gracias. Y sí, te enfrenta, ¿no? A todo eso. Yo lo veía a Caro caminando entre... Bueno, lo que le dijimos, ¿no? Caminando entre los escombros de lo que fue una escuela hasta hace unas horas, que no es un basural. No. No es nada que la gente que nadie haya descartado. Estaba la vida humana ahí. ¿Viste que había libros, zapatos? ¿Lo llegaste a ver? Tijeras. Juguetes. Tijeras de cortar el pelo. Se ve que hubo una peluquería también ahí, juguetes. Se veía todo eso. Y todo eso no podía evitar yo también pensar en cómo se recuperará en algún momento. Cuando vos ves en enciclopedias las fotos de la Segunda Guerra que te muestran cómo los mismos vecinos limpiaron de escombros a Londres, ponele, o a Berlín, las ciudades bombardeadas. Eso llevó años. Se hizo en carretilla. ¿Esa escuela va a volver a funcionar? ¿Esos hospitales van a volver a funcionar? Suponemos que sí. ¿Cuándo? Ojalá que sí. Ojalá que sí, ¿Pero que no sea... cuándo? Bueno, ojalá que no sea en el largo plazo, ¿no? Que ojalá que ahí también, digo, así como Ucrania está recibiendo en estos momentos ayuda militar por parte sobre todo de Europa, que también se le ayude a la reconstrucción. Es fundamental, ¿no? Porque después hay que salir.